8 de enero de 2024, cuarto domingo del tiempo durante el año, ciclo B. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Veíamos la semana pasada a Jesús llamando a los primeros discípulos y anunciando la llegada del reino de Dios y la necesidad de convertirnos y creer en Él. Hoy lo vemos a Jesús en acción. Jesús entra en la sinagoga el sábado y se pone a enseñar. Va al lugar donde los judíos escuchaban la palabra de Dios y la comentaban, y Jesús se pone a enseñar. Y lo que llama la atención es no tanto lo que Jesús dice, sino cómo lo dice. Es decir, cómo Jesús provocó la admiración y el asombro de los que estaban en el lugar, porque no hablaba como los demás rabinos, los demás doctores de la ley, sino que él hablaba con autoridad, con conocimiento propio. No citaba a otros rabinos, la tradición, sino que él hablaba con la autoridad propia del que sabe lo que dice. Y esto los dejó a todos los presentes muy asombrados, pero con un asombro muy profundo. La palabra original es como golpeados, como si hubieran recibido un shock, un golpe. Jesús tiene una superioridad, una autoridad y la manifiesta en su modo de enseñar y llama la atención de sus contemporáneos. Humanamente hablando, Jesús es el hijo de José, el hijo del artesano, del carpintero, y no se esperaba que el hijo de un artesano hablase en público. En el bautismo es declarado por Dios como su hijo y es ungido por el Espíritu Santo, posee al Espíritu Santo. Por supuesto, esto en cuanto hombre, en cuanto Dios tiene toda autoridad, pero incluso en cuanto hombre posee esta autoridad de la que hablamos. Jesús es ese mediador o profeta que Dios había prometido como un nuevo Moisés. Es decir, que hoy Dios habla al pueblo de Israel a través de Jesús. Dios nos está hablando a través de Jesús y nos habla a nosotros también. No solamente les habló a ellos en aquella época, sino que hoy también a nosotros nos sigue hablando, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con fe viva, estamos escuchando la palabra que Dios nos dirige a nosotros, porque es una palabra viva y eficaz. Si nosotros la escuchamos con fe, cuando la meditamos, sobre todo cuando vamos a la misa y la escuchamos en la proclamación de la palabra, en la homilía, es Dios que nos habla. Entonces Dios se hace presente. Son esas mediaciones que Dios va poniendo para comunicarse con nosotros. Y luego aparece en esa misma sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, un espíritu impuro,
O sea que estaba dominado por un espíritu, en realidad eran varios, unos espíritus contrarios a Dios, que se movían contrarios a Dios. Lo impuro es lo que no soporta, lo que no puede estar en presencia de Dios. Estos espíritus se sintieron muy incómodos, muy molestos, porque ellos detectaron quién era Jesús, Jesús como el Santo de Dios. Y les dice, ¿has venido a acabar con nosotros? Y sí, ha venido a acabar con el reino de Satanás, porque Jesús es eso lo que acababa de anunciar. El reino de Dios se ha acercado para que los hombres entren en él. Entonces Jesús viene a destruir el reino de Satanás y demuestra que viene a eso y que tiene poder para hacerlo, expulsando a estos demonios y liberando a este hombre. Entonces Jesús de esta manera está demostrando que él tiene autoridad sobre el reino de Satanás y que ha venido a destruirlo. El Señor nos conceda también a nosotros el escuchar a Jesús, el asombrarnos y que nos sometamos totalmente a su reinado para que el Señor nos libere del poder del mal, del poder de Satanás.